Muy buenas a todos, bienvenidos, son las 7:07, como tenemos el tiempo muy justito, dar las gracias a todos los que habéis venido dentro de la puntualidad mediterránea y vamos a comenzar esta sesión en la que tenemos la última sesión de las primeras jornadas ecosociales que se han realizado en Navarra y que desde Más Planeta, la Asociación Más Planeta, hemos organizado durante este curso con el apoyo de la subvención del Gobierno de Navarra, del Departamento de Medio Ambiente, el programa de educación ambiental, y en la cual, bueno, pues hemos tenido un periplo de un montón de charlas en las que hemos invitado a gente que nos parece que está hablando desde una perspectiva posibilista el cómo afrontar la emergencia climática en la que nos encontramos, cómo afrontar la transición energética desde un punto de vista ecosocial. Y para acabar, pues hemos traído a una persona que es hoy por hoy, pues tiene un bagaje personal, innegable en cuanto a su perspectiva ecosocial. Yo creo que es de las primeras personas en este país que a nivel político se definió como ecosocialista, con lo cual ya es un elemento muy importante a tener en cuenta. Hablaremos de eso a lo largo de la charla. Y simplemente, bueno, pues comenzar presentando esta charla, presentando primero Más Planeta. Más Planeta es un foro de encuentro para discutir acerca de cómo afrontar la transición ecosocial, la transición climática o la transición energética desde un punto de vista, ya digo, posibilista, que permita ir afrontando o ir generando, buscando acciones, encuentros, espacios, personas que busquen que desde un punto de vista optimista o no, aunque no ingenuo, sepa o plantee acciones que vayan orientadas a intentar paliar entre todos con la inteligencia colectiva este gran reto al que se enfrenta la humanidad. Y desde ahí, pues Más Planeta, ya digo, ha creado estas primeras jornadas. Esta última charla en la que tenemos a Joan Herrera, bienvenido a Tudela, no sé si habías estado. Muy bien, pues, bienvenido a Tudela. Joan Herrera, en esta charla lo que buscamos es trabajar el ámbito urbano. Hasta ahora hemos trabajado diferentes aspectos, desde la alimentación al tema de la clase climática. Invitamos a Emilio Santiago y a Héctor Tejero para hablar también de cómo afrontar el componente más filosófico de esta corriente. Pero ahora queríamos un poco concretar el ámbito urbano, ¿no? Un ámbito en el que tú tienes mucha experiencia, en el que ahora mismo te estás moviendo, ¿no? Y en el que nos parece que es fundamental a la hora de afrontar la transición ecológica, y más cuando la población en general pues cada vez se concentra más en ámbitos urbanos. Entre otras transiciones, pues queremos reflexionar especialmente la transición energética, pero no dejando de mano otras necesidades energéticas de movilidad que deben acompañar a esa transición, y desde el ahorro energético, la electrificación descarbonizada, la movilidad sostenible, junto con otras formas más democráticas y comunitarias de cubrir estas necesidades que vamos a intentar tratar en esta charla. Presentar al ponente, ya he dicho, una persona con un bagaje increíble. Desde hace muchísimos años ya viene trabajando por una sociedad que trabaja el ecosocialismo de otra forma. Pero, sobre todo, nos queremos centrar un poco ahora en tu dimensión. Ahora eres socio de Samso, EDS, eres profesor asociado de Derecho de la Energía en la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona, eres director de Energía del Prat, la Comunidad Energética del Prat de Llobregat, y has sido director de NIDAE hasta hace poco, vamos a decirlo así, desde un punto de vista político, o sea, desde un punto de vista de tu trayectoria política, pues es antes de ayer, ¿no? Y eres autor de diferentes publicaciones sobre comunidades energéticas y transición energética. Laura, perdón, me he presentado. Yo soy Abel del Rey, pertenezco a Más Planeta, y me acompaña hoy mi compañera en la charla, que es Laura Lamana, que también es
perteneciente a nuestro grupo más. Colegas, abogados. Somos abogados, yo biólogo, así que... Bueno, lo primero, un lujo tenerte aquí y sumarme al agradecimiento de Abel, que has venido a Navarra para participar en la tercera edición de del Congreso Europeo de Comunidades Energéticas y que estando en Pamplona hayas bajado a Tudela es de agradecer porque no es fácil la conexión norte-sur a veces. Congreso en el que ya empiezas a ser ponente habitual. Sí, el año pasado hablando de la iniciativa del Prat, que seguro que a lo largo de la charla hablamos, y en esta ocasión como en calidad de presidente y socio de Samsung, con lo cual la primera pregunta es obligada. ¿Qué es Samsung? Mira, voy a empezar de forma distinta a como empecé ayer. He hablado en calidad de socio porque hicimos una cosa con la Alianza por el Autoconsumo, que es una propuesta de nuevo marco retributivo, de retribución, de pagar a las distribuidoras, es decir, hay e-distribución, etcétera, en función de cómo legalicen el autoconsumo colectivo. Porque la verdad es que no va, ¿no? Eso. Entonces, eso es lo que hacemos, es decir, acompañar en la transición energética desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva de las políticas públicas en materia de energía, ¿no? Ahora, el nombre de Samsung se inspira en una isla, y en este caso una isla danesa. Samsung es una de las primeras islas 100% renovables que hay en Europa y nos gustaba mucho el nombre porque hay una universidad de la energía en verano que os recomiendo, muy recomendable, muy chula, pero también porque están haciendo muchas renovables en la isla de Samsung, pero están haciendo que haya retorno al territorio con esas renovables, que es uno de los debates, ¿no? Vengo al sur de Navarra, yo que vengo de un sumidero energético como es Cataluña, ¿no? Pues aquí no sois precisamente un sumidero energético, todo lo contrario, pero la clave es precisamente cómo se garantiza el retorno. Entonces, nos inspiramos en ese nombre porque además nos gusta el modelo, digamos, del norte de Europa. Y ayer también explicaba una anécdota que me pasó personalmente preciosa. Un día estaba en Copenhague y veía unos tíos, eran tíos, no eran tías. Estaban contando las vueltas que daba el aerogenerador. Yo digo, no sé, bueno, me pico la curiosidad, les pregunto qué hacían. Y eran de la asociación de vecinos. Tenían una participación en el aerogenerador, no tenían el 100%, no tenían, no lo sé, X%. Entonces estaban garantizando que lo que les decía la compañía de las vueltas que daban era verdad, era precioso. Oye, no se pasaban todas las horas. No se pasaban las 24 horas así. No, ellos decían, ¿cuántas vueltas ha dado de 8 a 9? Tantas, ¿no? Pero los tíos comprobaban que, oye, no me estás levantando la camisa, colega. Pero era precioso, porque era el movimiento vecinal que era copartícipe precisamente de un aerogenerador. Bueno, nos hemos inspirado en eso, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Bueno, lo que queremos es definir un modelo de transición energética decidido, participado, democrático, y creo que lo que viene tiene que ir por ahí porque digamos que el modelo business as usual del modelo de generación de combustibles fósiles no tiene por qué ser el modelo de transición verde, ¿no? Y eso es lo que pretendemos. Entonces, eso es un despacho, nueva etapa, ¿no? Después de unos años en el Prat montando la comunidad energética y más cosas. Movilidad eléctrica compartida, la Casa de la Energía, cosas. Y de unos años desde que dejé la política, ¿no? Ya hace una temporada, 9 años, o sea, estoy la verdad contento, la verdad, en la que vengo desarrollando mi actividad profesional, ¿no? En materia, en este caso, del derecho y particularmente del derecho de la energía. Que el PAC, que ahora lo hablábamos con Luis, ¿no? El volver a tu etapa profesional, cuando estás una temporadita en política, pues lo sencillo es apalancarse y lo que da mismo es venga a volver. Pero yo lo decidí y bueno, y ahí estamos. Hay una cosa que desde Más Planeta nos interesa muchísimo, ¿no? Sobre todo es en el enfoque que planteas a la hora de afrontar la transición energética, ¿no? Tú la planteas más que, lo acabas de comentar, más de una manera colaborativa que de una manera competitiva, ¿no? El modelo energético de renovables se ha centrado mucho en la rentabilidad económica, vamos a llamarlo así, y sin embargo lo que se plantea es una transición en la que se haga de forma más colaborativa,
que no sea solamente entre personas consumidoras, sino que tenga una mirada más amplia. Si nos puedes explicar un poquito ese modelo, cómo lo planteas. Bueno, a mí me gusta el término en transición energética, colaboración y os diría confianza. Venimos de un modelo de combustibles fósiles, digamos, donde durante un siglo o más de un siglo hemos tenido energía abundante, barata. Quien diga lo contrario se equivoca. Las revoluciones industriales, visión marxista, ¿no? La explotación del hombre y la mujer por el hombre, ¿no? Sí, pero sobre todo el quemar combustibles fósiles, energía acumulada en el subsuelo del planeta durante, ¿no? Millones de años, lo hemos quemado en un periquete. Y ahora esto va de otra cosa, o debería ir de otra cosa, por el escenario de emergencia climática, ¿no? De electrificar, de consumir menos y electrificar las dos cosas. Eso significa menos consumo energético, pero más consumo eléctrico. Porque para mí transición energética es movilidad, bueno, para mí y para todos, ¿no? Es usos térmicos, etc., ¿no? Y claro, esto nos lleva a un escenario, si os fijáis bien, de renovables, muchas de ellas no gestionables. Hay viento cuando hay viento, sol cuando hay sol. Y significa no lo que hacíamos hasta ahora, sino que era adaptar la generación a la demanda, sino a la vez adaptar más la demanda a la generación. Para hacer eso se necesita una cosa que se llama confianza. Y eso es lo que no existe en el sector eléctrico. Y por eso son tan progresistas yo creo, las directivas, el conocido como paquete de invierno, ¿no? Que habla de ciudadanía energética, ¿no? Nos llegan a decir hace 15 años que una directiva europea hablaría de ciudadanía energética, ¿no? Y nos petan todos los cables, ¿no? Pues yo creo que es un término, confianza. Y entonces voy al segundo, colaboración. Porque el marco hasta ahora, y el marco del business as usual, es competencia. Pero lo que está claro es que las necesidades energéticas, y cuando hablo de energía no hablo solo de electricidad, hablo de la movilidad, que es en lo que principalmente gastamos y consumimos energía, ¿no? Pero también los usos térmicos necesitan de un marco de colaboración. Y en una de las presentaciones siempre pongo el ejemplo, ¿no? Del típico polígono industrial, ¿no? Donde tienes logística, que tiene tejados maravillosos, cubiertos, no sé, yo conozco casos, ¿no? Tejados de 1000 megavatios, donde caben 1000 megavatios y que tienen una cobertura de 30 kilovatios porque la logística no necesita más. Vale, bien. 30 kilovatios. Y al lado una industria que necesita esos 1000 megavatios, pero que no tiene tejado. Oye, si creamos un marco de colaboración en un polígono industrial, vamos a casar los intereses de la industria con la logística. Pero es más, si ese polígono vemos que consume de lunes a viernes y el sábado y el domingo no hay consumo, esos excedentes pueden abastecer el sector doméstico, que normalmente ponemos la lavadora, la mayoría, ¿no? El sábado y el domingo, ¿no? Que es cuando consumimos más, ¿no? Pero si a esto le sumas además el restaurante en el que acabamos de tener una cubierta que está en la trama urbana y puedes conseguir precisamente que ese autoconsumo, pues, y de la misma manera os podría hablar de movilidad eléctrica y particularmente movilidad eléctrica compartida, ¿no? Muchos, sé que cuando veis en un pueblo os dicen... Sí. Bueno, ya tuvimos una charla de Más Planeta hablando sobre eso, porque no, pero, la movilidad es el libro de Abel. Ya nos hemos dado cuenta. Pero la movilidad... Es verdad que en un sitio pequeño es quizá más complicado. Media española. ¿Cuánto tiempo has utilizado un coche? Medio. 2,5% del tiempo. Esa es la media, 2,53. Es distinto en Tudela que en Barcelona, porque no sé. Pero es un bien superfluo. Nos hemos gastado una pasta en una cosa muy sofisticada que seguramente es la mayor inversión de la familia, ¿no? Regularmente. Vamos a modelos de movilidad eléctrica, pero movilidad eléctrica compartida. No se trata de sustituir los 20 y pico millones de coches de combustión por 20 y pico millones de vehículos eléctricos, sino... Porque no hay, además no hay capacidad. Bueno, a día de hoy. Con una buena política yo creo que sí que la hay, pero en cualquier caso no es necesario. No es el objetivo. No es el objetivo, ¿no? El objetivo es podernos sustituir. Yo que vivo en Barcelona utilizo el coche de aguas aperas cada 15 días en el mejor de los casos para la industria del automóvil. Yo necesito un coche, pero coche con autonomías distintas. Cuando me voy a Vic, que si me vengo un día a Tudela porque no tengo más capacidad de venir en coche eléctrico, ¿no?
y con confort distinto, ¿no? Si meto toda la familia con mi hijo de 1,90, 16 años, teenager, en un coche pequeñito, acabará siendo un coche, un teenager anti-vehículo eléctrico. Me pasó, lo llevé a Valencia en un Zoe pequeño, ¿no? Pero a lo que voy, compartir es eso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el elemento más interesante es que en materia de energía, bueno, y en el modelo de business as usual, la lógica es siempre la competencia. Y en cambio, para hacer una transición energética poderosa, decidida, necesitamos el marco de colaboración, ¿no? Y eso es lo que la situó en la reflexión, ¿no? Más cultura de la colaboración y menos cultura de la competencia. Y mayor marco de confianza, que significa una cosa, que la transición energética tiene que ser la ciudadanía y las empresas no previstas. Yo aquí añado el elemento empresarial, sé que en nuestro marco de pensamiento hay veces que se ignora, pero es muy importante. Las empresas, los actores no previstos tienen que ser protagónicos de esa transición. Y digo las empresas, ¿para qué? Para acelerar esa transición. Porque, digamos, con marcos donde solo estemos ciudadanía está bien, pero no va a ser suficiente. Sí, es fundamental. Sobre todo en las inversiones, en las acciones que se vayan a hacer, evidentemente tiene que haber un actor económico que impulse y haga posible y viabilice eso. Sí, pero fíjate que siempre pensamos en la pyme, y hay que pensar en la pyme, pero podemos también empezar a pensar en gran empresa que es capaz precisamente de hacer de vector o de tractor, aunque nos genere contradicciones. Y os pondré un ejemplo que lo ponía ayer con Luis, ¿no? En el Prat estábamos, al final no sé, tenemos montada una comunidad energética y allí hay una de las fábricas de SEAT que está más tocada porque la fábrica de SEAT Componentes cambio de marchas, ¿no? Que es cuando entre el vehículo no eléctrico, pues lo primero que van a hacer. Tiene una cubierta tremenda donde caben 6 megas, 7 megas, 7 megavatios, 7.000 kilovatios. Está a menos de 2 kilómetros de la ciudad. Sabéis que el autoconsumo colectivo nos permite que cualquiera de nosotros pueda consumir 1 kilovatio instalado en tejado a un radio de 2 kilómetros sin pagar cargos y peajes. Eso emana del Real Decreto 244 cuando ya salió, que fue una batalla de sacar aquello. Bueno, y tiene una filosofía, que el autoconsumo no sea solo para el que tiene la vivienda unifamiliar y el chalet, sino, para la mayoría de la gente que vive en pisos. Si instalábamos 7 megavatios en SEAT los consumía todos de lunes a viernes, toditos. Pero el sábado y el domingo, 7.000 megavatios nos permitían llegar a 7.000 hogares, es decir, a 21.000 personas de promedio, ¿no? 3 personas por hogar, que es el 40% de la población de un municipio metropolitano, perfil working class, que no va a tener un tejado en su pequeña vida, ¿no? Los fines de semana. ¿Eso lo podemos hacer sin la gran empresa? ¿Tejado a tejado? ¿Tejadito a tejadito? La respuesta es no. Al final no ha salido el proyecto porque financieramente se tiraron atrás y estamos haciendo cosas más, 250 kilovatios, cubiertas grandes, pero el modelo es otro. Entonces, ahí es donde voy, el marco de colaboración, y el marco de colaboración te añadiría, para mí es el rol de las comunidades energéticas, por eso es tan importante desde mi punto de vista, aunque hoy las comunidades energéticas mayoritariamente son comunidades de motivadas y motivados, yo lo soy, yo me incluyo y seguramente vosotros también sois motivados, ¿no? Pero yo creo que el tema está en cómo conseguimos nuevos actores y hacer una cosa grande, efectiva, porque el ejemplo que te doy, lo más relevante en el autoconsumo no es solo el autoconsumo, es la alfabetización energética, es que el debate energético forme parte del debate en el hogar, que defines la aplicación, que sepas cómo estás consumiendo, cómo estás aprovechando, que cuentes las cuentas para que sepas que realmente al final es actor de tu propio consumo. Ayer os ponía un ejemplo también, perdona que estoy reproduciendo un poco lo de ayer, pero ponía un ejemplo, perdona que interactúe un momento con vosotros, ¿no? ¿Cuántos de vosotros tenéis datos de alta en el móvil? Los datos de DataDis, antes es Iberdrola, ¿no? Sí. Los datos de Iberdrola Distribución, porque sabéis que el contador no es de vuestra comercializadora, sino de vuestra distribución. ¿Cuántos sabéis vuestro consumo ahora? Una persona, yo.
sois más o menos motivadas y motivados, ¿no? Más o menos, si estáis Aunque aquí... no lo parezca. No, lo que me refiero es, estamos en un foro de gente, oye, no chafardeáis como son vuestras curvas de consumo, ¿no? Claro, este es un vector relevante, ¿no? ¿O cuántos sabéis cuál es la traslación? A esto me refiero yo con esta alfabetización energética, ¿no? Otro ejemplo que yo pongo en las charlas, ¿no? Cuando voy a charlas en pueblos, ¿no? Donde todo el mundo va en coche, pues puse un ejemplo de una charla hace poco, ¿no? Vas a una charlita y te gastas 3 litros de gasolina. ¿Cuántos kilovatios es un litro de gasolina? De equivalente. 9,5. 9,5 kilovatios. Entonces, un día en una charla que eran aproximadamente 100, les pregunté a todos eran bueno, tenemos que hacer la cooperativa, no sé qué. Habíamos ido a una zona industrial preciosa en Martorell, a 30 kilómetros de Barcelona. Yo hice un cálculo, si aproximadamente se gastaron más. Se habían gastado todos 3 litros ir y volver de Barcelona. ¿Cuántos habéis venido en coche? Bueno, todos. ¿Cuántos en coches de combustión? Casi todos. No pasa nada, ¿vale? ¿Cuántos litros? 3 por persona, 3 por cabeza. Hice el cálculo rapidito, se habían gastado lo que se gasta en una casa y un poquito más, todo un año. En ir a la charlita, ¿no? A eso me refiero. Es decir, ¿y por qué sitúo el elemento de la energía en el centro? Porque es el principal factor del principal reto que ha tenido nunca la humanidad. Y digo nunca y digo bien, que es el cambio climático. Lo que hemos dicho de las revoluciones industriales, el haber quemado combustibles fósiles, energía barata, asequible en tan poco tiempo, va a tener más, ya está teniendo consecuencias, ¿no? Es decir, está teniendo consecuencias y las que puede tener son muy relevantes. Entonces, el vector, no hay mayor reto para la humanidad que el cambio climático y no hay mejor vector de transformación que la energía. Y sitúa una última reflexión. El problema que tenemos cuando hablamos de cambio climático es que decimos, vale, muy bien, yo me comprometo, pero si en la otra punta del mundo no se comprometen, esto no va. Y eso es un factor disuasorio a la hora de comprometernos. ¿Es así? Sí, sí. En términos ciudadanos, en términos políticos y en términos económicos. Pero es que, en cambio, en materia de energía, si hacemos bien las cosas, si hay una transición energética decidida, con renovables y además participada, es que estamos mejor situados económicamente. Y ese sí que es un argumento imbatible, aunque en Indonesia no hagan los deberes. ¿Sí? Sí, sí. Y por eso yo creo que tiene ese elemento de centralidad desde mi punto de vista la energía, pero por eso creo que tenemos que hacerlo con un marco de colaboración y recuperando la confianza. Por disculpa, no sabemos que seamos descreídos, es que estamos en primero de comunidades energéticas. Y en serio, Navarra sí que es verdad que hizo una ley foral de dinamización, tenemos una ley foral de cambio climático y transición energética, o sea, tenemos tal, pero claro, y si me permitís, leo un poquito de la exposición de motivos. Has hablado de autoconsumo, has hablado de comunidad energética. Y dice, la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética. Considerando el potencial de reducción de consumo energético y de emisiones energéticas de los diferentes sectores y actividades que se llevan a cabo en el territorio de Navarra, esta Ley Foral establece obligaciones para promover la generación de energía renovable, minimizando el impacto ambiental, optimizando los emplazamientos actuales de las instalaciones de generación, aprovechando las superficies urbanizadas e impulsando la implicación de la ciudadanía, instituciones y agentes locales, mediante herramientas cooperativas como el autoconsumo compartido y los proyectos energéticos que se realicen a nivel municipal o comarcal a través del desarrollo de comunidades energéticas. Y entre paréntesis dice, comunidades de energía renovables y comunidades ciudadanas de energía o comunidades energéticas locales. Vale, está claro que una comunidad es un concepto clave, ¿no? Pero da la sensación de que es una combinatoria de 4 conceptos tomados de 2 en 2. ¿Qué es un autoconsumo? O sea, ¿qué rol tiene el autoconsumo? ¿Qué diferencia y qué relación tiene con la comunidad energética? ¿Cómo llegamos de uno al otro? ¿Por dónde empezamos? A ver, en primer lugar, la comunidad energética normalmente necesita para arrancar el autoconsumo colectivo. Pero una comunidad energética no es un autoconsumo colectivo. Un autoconsumo colectivo es que nos juntamos unos cuantos vecinos y compartimos una instalación fotovoltaica mayoritariamente o eólica, podría ser, o hidráulica. Pero es eso, punto pelota. La comunidad energética es una figura que no es un invento, sino que emana de 2 directivas.
la Directiva de Renovables y la Directiva del Mercado Interior de Electricidad, que tienen que estar formadas por ciudadanía, entes locales, que es lo que falla aquí. Desde mi opinión es que el ente local tiene que ser no un espectador que en el mejor de los casos cede activos, sino que tiene que formar parte de la comunidad, y creo que hay veces que el modelo más de asociación o algunas cooperativas del ente local no está lo suficientemente implicado. Ahora iremos después a una reflexión de entes locales y transición energética. Luego dejo eso para más adelante, ¿vale? Y puede estar formado también por pequeña y mediana empresa. Pero atención, hay dos figuras en comunidades. La comunidad de energías renovables, trata temas renovables, punto. ¿Vale? Esta tiene que tener esta dimensión, ente local, personas, ciudadanía y pymes, y tiene que tener arraigo local. Y la comunidad ciudadana de energía, ciudadanía, entes locales, pymes, y la gran empresa puede participar en ella siempre y cuando no tenga el control efectivo. Son dos figuras, pero que en España hemos dicho que es una comunidad energética. Segundo elemento. Fijaros, en el sector eléctrico y en el marco normativo europeo se habla de la separación de actividades. Es decir, tú tienes que o distribuir, o generar, o comercializar, pero no puedes hacer todo. Hasta el punto de que esto ha significado que en países como Holanda se le dijese a las empresas: oiga, escoja usted, ¿qué quiere? Distribuir, o generar, o comercializar, pero no puede hacerlo. En España tenemos esta trampa, como bien sabéis, de la pretendida separación de actividades. No voy al territorio navarro, voy al territorio catalán. Endesa distribución, Endesa generación y Endesa comercialización. Hay separación de actividades. Podrían haberle cambiado el nombre. Porque cuando hay acceso y conexión, qué casualidad, que la mayoría de proyectos de Endesa distribución en territorio Endesa se legalizan antes. Y en Iberdrola también. Los de Iberdrola, no los de Endesa. Entonces, ahora fijaros bien, hay una cosa que para mí, y lo comentaba ayer en la jornada de comunidades energéticas, que para mí es la bomba, si me permitís, que es que hay un único actor en el sector energético donde no hay separación de actividades. ¿Qué actores? Las comunidades energéticas. Te permite generar, distribuir, comercializar. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando se redactó la directiva se dijo: oye, la comunidad energética es el marco precisamente donde construir esta confianza. Para que sea un actor. ¿Cuál es el problema? Que hoy las comunidades energéticas en España funcionan con motivados y con dopaje, ¿no? Motivadas y motivados son los que estamos tirándolas adelante, y el dopaje son las ayudas. Pero en cambio no tenemos el marco jurídico favorable, un marco jurídico favorable que nos permita competir con los grandes actores. Yo siempre pongo el símil del taburete, ¿no? Es decir, si yo quiero competir en el sector energético, que es un sector muy competitivo y muy complejo, necesito un marco jurídico favorable, un taburete para mirar detrás de la raya, que es lo que no tenemos. ¿Y qué es lo que venimos reclamando hace tiempo? Esto es lo que se refiere al marco normativo. Luego hay otra reflexión que sí que quiero introduciros, que esto de las comunidades no tiene que ser, y ayer también lo hablábamos, ¿no?, un espacio de nicho. Es decir, no se trata que reproduzcamos los esquemas donde estamos la gente súper motivada, sino que se trata que precisamente introduzcamos elementos que aceleren la transición energética y hagan esa transición energética más asequible y barata a la ciudadanía y a las empresas. Y eso significa electricidad más barata, pero también electrificación intercaldera de gas, movilidad eléctrica y compartida, es decir, una visión más global. ¿Cuál es el problema? Que hoy las comunidades energéticas no son un actor central en el sector energético ni en la transición. Somos, ¿no?, un actor marginal. Porque al final te ponen ejemplos. La comunidad energética de no sé dónde, de X, no voy a ponerlo, está haciendo un autoconsumo con 100. ¡Qué bien! Y qué pequeño, ¿no? Yo hago autoconsumos con 100. Es decir, pero creo que ese es el reto. Perdón, no sé qué he respondido. La diferencia entre comunidades. No, porque es verdad que son conceptos. Pero para que sepas, es decir. Y son conceptos además que a la gente le dan mucho vértigo. Claro, sí. Porque
bueno, al final es muy fácil quedarte en el autoconsumo. Al final, yo creo que al margen de los muy motivados que hablas, luego hay un amplio sector de la población que llega a estas asociaciones, cooperativas, comunidades, que luego, si quieres, comentamos algo de eso. Bueno, esa es la otra. Para que les rebaje la factura de la luz, punto. Sí, lo que pasa es que eso no que es un gran error. Sí, pero eso no lo podemos... Es decir, es inevitable. Es inevitable. Es decir, lo que pasa es que tú tienes que hacer planteamientos globales y más holísticos. Es decir, hay un factor que es la reducción de la factura de la luz. Pero hay un factor que es el acompañamiento en quitarte la caldera de gas y meterte un equipo de aerotermia. Y eso es caro. Pero eso puede ser barato, depende de cuál sea el modelo que tú construyas. Si eres autoconsumo, es más asequible. Y si tú consigues las ayudas, es posible. Y si además eso lo acompañas con una cosa que se llama CAES, certificados de ahorro energético. El certificado de ahorro energético es algo que existe en el sistema de eficiencia en Europa. De tal manera que los sujetos obligados, es decir, las grandes comercializadoras, sean eléctricas o de combustibles, pagaban al Fondo Nacional de Eficiencia. Esto era así hasta hace un año. Pero ahora pueden pagar por certificados de ahorro energético. La industria tal ha reducido tantas emisiones, te pago tanto. ¿Qué está pasando en Francia desde hace 14 años? Que los ahorros y la eficiencia, y ahora iremos hacia eso, de los entes locales es monetarizada y se financia la transición energética de los ayuntamientos. Eso es capitalismo verde. Lo digo para situar que no es... No, hay espacios que te generan una incomodidad, pero eso te permite articular una política de verdad a nivel local para transformarlo. Y ahora voy al ejemplo de la comunidad energética. La comunidad energética podría ser el que aglutinase en Tudela el cambio de no sé cuántas calderas de gas por equipos de aerotermia. O el cambio o una red de frío y de calor, porque el clima de Tudela es distinto, ¿no?, al clima mediterráneo, ¿no? Por ponernos un ejemplo. Y que eso se financiase con CAES, que cada uno de vosotros, la cultura de la colaboración, no va a poder acceder, pero que si lo sumamos se puede monetizar. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar es que la comunidad energética tiene que ir al autoconsumo, pero tiene que ir mucho más allá del autoconsumo. Y os pongo el ejemplo práctico y pragmático. Nosotros en el Prat no vamos a convencer a gente que vive en pisos de 70 metros cuadrados con rentas medias bajas de que se apunte a la comunidad solo con la también, sino también con una energía más barata. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que un modelo basado en el autoconsumo significa que tú, antes, el modelo de negocio te permitía colocar un kilovatio peak a 180 euros al año, ¿vale? Y te ahorrabas el 30 o el 40% de la factura. Hoy, a 180 euros al año no te ahorras. Por tanto, lo hemos tenido que bajar a 100, 110. ¿Cuánto se ahorra la gente? 70 euros al año, 80 euros al año, está bien. Pero te dicen, yo me voy a meter en este lío para ahorrarme 80 euros al año. Uf. Que está bien, pero ese es el margen que hay. No hay más, lo digo así. Las propias instaladoras te lo dicen, ¿no? Quien viene a instalarte las placas o quien viene a hacerte la oferta de la propia instalación, te está diciendo, que la pena. Espérate. Bueno, pero entonces lo que hay que hacer es definir modelos, porque si hoy hay instalaciones de 3 kilovatios en mi tejado me sale una pasta cada kilovatio peak, si me voy a una instalación de 250, puedo hacer economía de escala. Claro. Pero a pesar de ello, los márgenes no son tantos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que introducir la visión holística energética de la electricidad, del gas que consumimos, ¿no?, de la movilidad y, por tanto, del combustible que consumimos. Ahí nos gastamos una pasta gansa. Y hay que situar todo este elemento. Claro, esto cuando entras en el... Y de lo que vendrá, que son los... Perdonad, no os quiero... Va a venir una cosa que se llama mercados de flexibilidad y agregación. Que es que como... ¿Cuento el concepto? Sí, claro. ¿A eso has venido? El concepto es lo siguiente. A ver si lo sé explicar. Tenemos renovables no gestionables mayoritariamente. Hay momentos que hay que consumir, hay momentos que vale la pena que no se consuma. Tú hasta ahora pagabas por consumir, ¿sí? Pero al sistema le puede interesar que tú no consumas en determinadas horas. A las 8 de la tarde. Porque mañana se prevé que no habrá viento.
O al sistema le puede interesar que a las 12 del mediodía tú consumas. Eso se llama pagar por flexibilidad. Pagar por no consumir en determinadas horas o consumir más incluso. ¿Vale? Esto en nuestros consumos domésticos no es tan relevante. Pero imaginaros todos los supers de Tudela, que tienen cámaras frigoríficas. Y que esas cámaras frigoríficas están a menos 20 o menos 25 y que mantienen una constante. ¿Podrían todas los supers de Tudela desconectar las cámaras frigoríficas durante una hora, pasar a menos 18, menos 17, ¿vale? Y ser remuneradas por no consumir en esa hora? La respuesta es sí. Eso va a llegar. Pero fijaros, para eso necesitas alguien que articule ese marco de colaboración, porque no te lo va a hacer este súper y este otro y este otro y este otro. Luego vamos a modelos, que esto lo comentamos en Cenando y no salió en la charla, radicalmente distintos. Y os pongo un ejemplo de lo que está empezando a pasar, por ejemplo, en Holanda, ¿no? Coche eléctrico en España somos una calamidad. Y el rollo este de, no, es que somos pobres y en las rentas y tal igual, no. Portugal no tiene un nivel de renta superior al de España, ¿no? No. El 20% de los coches que se matriculan hoy son eléctricos. El 20%. Yo creo que hace falta una política, una articulación de política más potente. Pero entonces, ¿qué está pasando en Holanda? ¿Tú vas a poder jugar con la batería del coche? Y la respuesta es sí. Hay una cosa que llaman vehículos B2G, Vehicle to Grid, en vehículo a red, en la que, primero, hay que poner inteligencia en cuando cargamos. Imaginamos que aquí todos tenemos coche eléctrico, llegamos a casa, lo cargamos, pues hacemos, perdonad la expresión, un pan como unas hostias y cargamos a las 8 de la tarde. Hay que programar para que empiece a cargar a la 1 de la noche. Pero más allá de esto, tenemos aquí 10 coches de 50 kilovatios. No os pongo una cosa muy disparatada, 50 kilovatios. 10 coches, son 500 kilovatios. 500 kilovatios puede suministrar 10 cochecitos. A 250 familias, un par de horitas. O una hora y media. Es mucho. Es una barbaridad. 10 coches, ¿eh? Es nada. Imaginaros 100, ¿no? Estamos hablando de 5 megas. Y estamos hablando de suministrar a 2.000 familias. Bueno, pues hay un modelo en el que tú compras la carcasa del coche y hay otro que gestiona la batería por ti. Porque esa batería puede cargar en determinados momentos, puede verter a la red en determinados momentos, puede volver a cargar de la red en determinados momentos. ¿Me explico? Eso va a pasar. Es decir, entonces vamos a modelos que no... Creo que tendríamos que ir a modelos. O sea, que los coches podrían ser pilas. Central eléctrica reversible. No, es que el coche eléctrico, y eso es una cosa que no la hemos pensado bien, no tiene solo una función de movilidad, tiene una función de backup del sistema. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Eso que necesitas? Que la red de distribución sea más digital, más bidireccional y más inteligente. Pero lo que está claro es que tú con una flota de vehículo eléctrico relativamente potente tienes un marco de almacenamiento potentísimo. ¿Lo veis, no? Os he puesto el caso de los 10, cuando pensamos en kilovatios, ¿no? Pensad en una instalación cualquiera que se instale aquí, lo más potente en Tudela, 100 kilovatios, y el ayuntamiento dirá, hemos hecho mucho, 100 kilovatios. 10 cochecitos juntos son 500, ¿no? A eso voy. Entonces, y puedes jugar con eso, jugar en el buen sentido. Hay modelos de negocio ya definidos donde tú no comprarás el coche eléctrico, tú comprarás la carcasa y cederás el juego eso no lo vas a poder hacer tú, a un tercero. Y en ese juego le dirás a ese tercero, oye, pero yo lo que tú quieras, haz con mi batería lo que te dé la gana, pero yo mañana a las 9 de la mañana me voy a Navarra, quiero la autonomía para ir y volver. Y te tienen que garantizar que tengas la autonomía para ir y volver. Por no hablarnos de modelos de vehículo eléctrico compartido, que eso sí que es más sencillo y eso sí que es lo imagen. Eso es muy
muy comprensible, ¿me explico? Pero entonces, bueno, entonces, fijaros lo que... Hay veces que cuando en casa no me dejan hablar de estas cosas. Porque mi compañera es trabajadora social, ¿no? Y claro, me parece todo esto... Marcianadas. Marcianadas, total. No me dejan en casa, la verdad es que no me dejan, ¿no? Ya no me acompañan a las cosas de comunidades energéticas porque ya se lo saben, Marta me dice que no. Pero lo que está pasando en el sector, entonces, lo que yo creo que va a pasar, o que debería pasar, porque fijaros bien, en España es decir, en España en general hay mucha penetración de renovables con varios sumideros energéticos, Madrid, Cataluña y Euskadi. Los que tienen más potencia intensivas, ¿no? Pero eso no puede ser. Es decir, tiene que haber un aliciente para el territorio que genera más. Factor de competitividad. Oye, ¿no queremos la energía más barata para que la industria electrointensiva alemana se venga para España? Pues lo mismo tiene que pasar en España, porque si no, perdonad, el movimiento en Girona, que no quiere Girona no tiene ni un aerogenerador, es bestial, ¿no? Pues oye, pues espabila, ¿no? Que me dijeron, y es muy prosaico, que hay muchos territorios que son de la cofradía de Santo Tomás de Aquino. ¿No? Que luego hablaremos. Pero estás hablando de unas comunidades energéticas y de unas no marcianadas, porque terminarán llegando, pero claro, a lo grande. O sea, aquí Sofía, que ahora también trabaja intentando esto en Navarra, el formato es el de la cooperativa muy pequeña, de gente muy, muy, muy motivada, ¿no? Todas las que se están constituyendo y ya tienen algún recorrido, es de concejos, de territorios muy pequeños, muy acostumbrados a cooperar en muchas cosas, bueno, pues que ven la energía como una más, ¿no? Pero claro, todo esto que tú nos estás hablando no encaja con una cooperativa, no encaja probablemente con una asociación y desde luego no encaja con el voluntarismo. Puedes estar muy motivado, pero una comunidad energética solo con voluntarios y con la voluntad de sus socios o asociados es imposible que ¿no? acceda a todo esto por desconocimiento o porque mueres en el intento. Entonces, bueno, aquí yo sí que creo que hay que abrir una reflexión, que es que cuál es el modelo de comunidad energética, ¿no? Y lo cierto es que mayoritariamente las comunidades energéticas están teniendo éxito en pueblos pequeños, ¿no? Si te vas a Cataluña, para poner aquí un poco la comparación, a Usona, ¿no? En Usona hay unas comunidades energéticas chulísimas, la verdad, y bien. Pero yendo un poco al origen de la charla, ¿no? En España el 70% de la población vivimos, yo vivo, en ciudades, ¿no? Somos el 10% de los municipios, el 40% del consumo energético y el 70% de las emisiones. El 70% de las emisiones. ¿Dónde voy? La transición energética hay que hacerla también en las ciudades. Y Tudela ahí está. En medio. En medio, ¿eh? ¿No? La bueno, ciudad media. Es la ciudad... No, ni menos. Pequeña, sí, yo diría pequeña. Pequeña, pero nos creemos media. Sí. Perdón. Creo que está en medio de lo urbano y lo rural. No, pero, ahí está. Pero está en medio, ¿no? Porque Pamplona no. Pamplona ya es una ciudad... La metrópoli. La metrópoli de Pamplona es una ciudad ya notable. Entonces, los modelos cooperativos yo los defiendo y me gustan. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si tenemos que ir a modelos donde demos cabida, por un lado, a los entes locales. Yo creo que uno de los problemas de las comunidades energéticas es que no son declaradas como figura de interés público y, por tanto, la participación del ente local es muy dificultosa. Y yo creo que el ayuntamiento es bueno que participe. El modelo de comunidades energéticas se inspira en el modelo alemán, donde los entes locales participan en la operación en distribución y muchas más cosas, ¿vale? Y luego, yo soy de la opinión que hay que dar cabida también a las empresas, siempre y cuando se garantice ese marco de participación abierto y voluntario, ¿no? Nosotros en el PRAT hicimos un experimento, si queréis, es montar una sociedad limitada. Entonces, cuando digo sociedad limitada en un foro de cooperativas, me miran mal. Entonces digo, sin ánimo de lucro subjetivo. Entonces me dan mejor. Bien, mejor, va. Donde el ayuntamiento tiene un 40%,
donde inversores locales que son pymes, pero también es la cooperativa obrera de viviendas, que gestiona 100 viviendas en el Prat, ¿no? Fundesplay, ¿no? Tiene otro 40, y donde cualquier vecino o vecina, cualquier usuario en el fondo, no hace falta que sea vecino, forma parte de la asociación de usuarias y de usuarios, con lo cual tú no hace falta que inviertas para participar. Eso es un modelo también. Entonces, creo que hay que ponerle creatividad en el sentido de articular medidas, porque creo que yo he definido lo ideal, pero en el donde estamos en pequeñas comunidades energéticas o mayores, pero basadas en el voluntarismo. Es decir, si yo quiero competir con grandes actores energéticos, tengo que profesionalizar y dar servicio. Y tienes razón que no puede ser solo lo económico, pero también es lo económico. Y para conseguir eso, lo siento, no es competitiva una comunidad energética con 100. Escala. La escala es fundamental. En energía y en cualquier modelo de transformación. Sí, pero un poco ahí en la línea de lo que dice Laura, esa escala es muy difícil que un particular, desde un punto de vista voluntarista, consiga esa escala. Por eso yo creo que crear marcos desde entes locales, lo que le hagan es facilitar participación del ente local e implicación. Y ahora iré a una reflexión sobre el papel del municipalismo. Pero un rol del ente local, un rol de la ciudadanía y un rol de las empresas, que a lo mejor no tienen una gran sensibilidad ambiental, pero se afecta a su modelo el coste energético. Por tanto, oye, ya está bien que los hagamos por aquí, me explico. Que te permita, oye, hacer un PPA, es decir, un acuerdo bilateral con un parque eólico que tenéis aquí y una energía más barata. Bueno, todo eso necesitas escala. Entonces, ahora voy a una segunda reflexión, que antes la quería situar. Yo creo que el problema que tenemos ahí, aparte de que no tenemos el marco jurídico traspuesto, es que el municipalismo como tal, ¿no? Y es una reflexión que yo creo que es transversal es decir, afecta a opciones más conservadoras, pero también afecta a opciones más progresistas. El municipalismo se dedicó en los años 80, ¿no? A asfaltar, a hacer llegar, ¿no? La luz, el agua y los servicios básicos. Después a cosas un poco más sofisticadas, cultura, ¿no? Servicios sociales y deporte. ¿Vale? Bien. Pero el municipalismo como tal no ha puesto el foco, desde mi punto de vista, y no apelo a un espacio político, digo, en general, en la transición energética. No forma parte del core. Porque a un alcalde o una alcaldesa piensa, si yo hago bien las cosas en materia de energía, no voy a ganar votos y tampoco voy a perderlos si no lo hago. Pero la pregunta es, en un escenario de cambio climático duro, ¿no? Donde, hombre, esto va a afectar más a un territorio que a otros, pero donde los veranos son cada vez más complicados. Y es verdad que los veranos son distintos, ¿no? En el Pirineo Navarro, que en Tudela, que en Barcelona, o que en Sevilla, ¿no? Pero, ¿dónde está eso? Donde vas a necesitar políticas de adaptación al cambio climático para evitar precisamente, para sortear los inviernos, pero especialmente para soportar los veranos. ¿Vale? Donde tienes que cambiar precisamente tu trama urbana adaptándose a ese escenario. Y donde la transición energética y la movilidad, ¿no? Puede ser un factor precisamente de empoderamiento, pero de mejora de la economía, métete ahí. En el presupuesto de la mayoría de ayuntamientos, a mí me gusta poner siempre este ejemplo, el presupuesto en energía, factura eléctrica y gas, acostumbra a ser un 5 o un 6% del presupuesto municipal. Depende del ayuntamiento. ¿Vale? 5, 6, 7. ¿Cuántos técnicos hay en los ayuntamientos dedicados a energía? Perdonar, en Tudela ninguno. Pero mira, Tudela es más pequeñito, pero te vas a ciudades medianas y yo creo que en Navarra tenéis una tradición y una cultura de energía, perdonar, por encima de la media española, pero de calle, ¿no? Es decir, ¿no? Si me tuviese que reencarnar, casi que cogería ser Navarra, ¿no? No, es verdad, Navarra está muy bien y el tema de energía está muy bien, ¿vale? Pero yo me voy a municipios con facturas de 6, 7 millones de euros de factura energética
y tienen un técnico, dos, y hay algunos que no tienen ni división de energía. No puede ser. Entonces yo creo que hay una responsabilidad, ¿no?, de los actores del cambio para situar esto como un elemento central y como un vector de transformación de la ciudad. Porque lo que está claro es que si tú ahorras 2 o 3 millones de euros, que no es tan difícil, tienes 2 o 3 millones de euros para protagonizar la transición energética. ¿Cuál es el problema? Que cuando los ahorras, yo lo he hecho en algún ayuntamiento, luego te dicen, no, pero esto lo reparto con otras cosas, ¿no? Que eso no puede ser. Entonces, no digo que no se reparta también con otras cosas, digo que, hombre, centrémoslo. Y yo creo que ahí hay un recorrido muy bestia. Y luego pensando en los nuevos instrumentos. A mí me parece muy interesante, nosotros en el despacho tenemos una colaboradora, una abogada muy brillante que es de Sabadell, pero vive hace años en Francia, ha estado haciendo licencia social en parques de renovables y ahora está en el ayuntamiento de Sansón, alcaldesa verde, del Partido Verde, por cierto, haciendo la transformación urbana, dando asfalto, política de eficiencia, financiándolo con los CAES. Bueno, entonces, voy a lo que antes me comentaba. Se vuelve, fíjate, he hecho todo este camino para volver a la pregunta. Hay que pensar en una mayor implicación del ente local, desde mi punto de vista, porque el ente local lo que es una señal para todos los actores del pueblo de que esto va en serio. Donde se pueda. Hay veces que no se produce la sensibilidad política y no se puede, ¿vale? Porque hay cosas que cuando llegan, quedan. Aunque haya cambios de gobierno y una cosa así, queda. Y luego hay que pensar en la implicación de determinados sectores empresariales que puedan estar interesados. Que eso es a veces que es como un anatema en determinados foros, ¿no? Sí, no. Pero incluso también el municipalismo que planteas muchas veces se viene coartado por una precaución por ejemplo, del ámbito autonómico, ¿no? Es decir, no vamos a dejar que sean los municipios, los ayuntamientos, quienes lideren, protagonicen, porque muchas veces falta un marco jurídico o un marco estratégico, energético, ¿no?, donde dar cabida y establecer cuál es el rol de los municipios a nivel de cómo promover, ¿no? Antes hablabas de que los municipios han hecho, ¿no?, las infraestructuras básicas, luego cultura, pero también han hecho promoción industrial. Se dedicaban a ofrecer suelos para que llegaran empresas, ¿no? Y ha sido una de las políticas de generación de riqueza local. Luego, no sé si ha derivado en riqueza o en mucho suelo construido y poco más, ¿no? Pero que en esa promoción, que además junta dos cosas, juntaría la riqueza o la promoción económica, ¿no? Es decir, el que tú produzcas aquí energía puede generar ahorros para las industrias que llegaran aquí, ¿por qué no? Y evidentemente es sinérgico y es un win-win con respecto a una situación ambiental. Es decir, estamos ayudando a reducir la huella energética que nosotros tenemos. Pero ese miedo que tienen muchas veces las propias autonomías, que ni regulan, es como el perro del hortelano, que ni deja, ni hace ni deja, ¿no? Creo que ahí falta un poco esa potenciación de la propia autonomía o de la propia marco jurídico general. No conozco otras comunidades en este tema, pero en Navarra yo creo que la precaución no va tanto por ahí, porque la ley foral de cambio climático sí que da muchísimas competencias y obligaciones a los municipios, no solo en generación de energía, sino en movilidad. Pero luego hay otra derivada que, aparte de que el marco jurídico no está claro, que encajar las comunidades energéticas es complicado, que las comunidades energéticas además son entes que hacen cosas, que hacen operaciones complejas con con todos los agentes, con las administraciones públicas, entidades privadas, pero es que además luego hay una tercera pata, que es que cuando hay municipios que quizás se atreven a hacer cosas, encuentran frenos, ¿no?, en los tribunales. La transición, estamos focalizando en movilidad y en generación de energía, pero bueno, enlazando un poco con la movilidad. La semana pasada, hace poco, hubo una resolución del TSJ de Madrid anulando la zona de bajas emisiones de Madrid. En julio, yo creo que fue, el TSJ de Cataluña anuló 4 ordenanzas del área metropolitana. El Supremo en diciembre había confirmado tal. Entonces, no sé,
¿Qué visión tienes tú? Parece que estamos observando resoluciones que a lo mejor se desalinean del objetivo de la transición energética, no se están entendiendo el foco, no se pone el foco donde se debe, no se está entendiendo el objetivo. Y desmotiva. Yo recomiendo ahí, para los frikis, un libro que es Entes locales y cambio climático, de Laura Pesicci, es abogada, de la profesora de la UOC, amiga, que habla precisamente del marco habilitante de los entes locales. Pero ayer también lo comentábamos. Es un marco habilitante, digamos, que a partir de la ley de estabilidad presupuestaria, digamos que del 2013, se quita competencias a los entes locales en materia energética. Y desde entonces hemos conseguido un marco normativo, pero en realidad el marco normativo no es lo suficientemente robusto. Tenéis la ley foral de Navarra, yo creo que eso he leído por encima, no he profundizado. Pero, es un sujétame el cubata. Ya. Bueno, pero es lo que puede, ¿no? Sí, quiero decir que yo creo que es un cúmulo de muy buenas intenciones que no está ponderado cómo se consiguen, ni consecuencias pueden tener. Las competencias. Pero fue por unanimidad, ¿eh? Pero tiene las competencias para hacerlo. La comunidad. Claro, el título habilitante de los entes locales. Yo creo que ahí hay una oportunidad perdida para mí, que fue la ley de cambio climático. La ley de cambio climático marca obligaciones para los entes locales, pero no le da robustez en sus competencias en materia climática y energética. Así es. Y es así. Entonces, ahí el legislador falló. Fue poco fino. Pero no es que fuese poco fino el legislador, es que el gobierno también fue poco fino. Es decir, ¿pero por qué? Porque yo creo que aquí hay un problema de fondo, ¿no? El ente local, ¿cómo os lo diría yo? Es el patito feo, ¿no? Sí, es el patito feo del conjunto de las administraciones, ¿no? Donde nosotros en realidad tenemos un marco, yo no creo que sea federal, un modelo federalizante, podríamos decirlo, ¿no? Pero obviamente... Pseudo-federal, podría ser. Sí, pero en cualquier caso, donde las comunidades autónomas tienen un peso, el marco obviamente estatal, pero en cambio no hemos dado ese título habilitante, que los ayuntamientos se lo han cogido con los pactos de alcalde por la transición, los sistemas PAES, etc., ¿no? Pero eso es un problema, en serio. La marca del título habilitante, donde, por ejemplo, la transposición de las directivas podría ser una fantástica oportunidad, porque las directivas energéticas sí que sitúan la centralidad del ente local. Pero, en cambio, ¿cuál es el problema? Que esto te vas, por un lado, a los actores del municipalismo, a la Federación Española de Municipios, entre nosotros está por Uves, y luego te vas a los ministerios y es como un marco de desconfianza de ¿qué me van a hacer estos alcaldes? ¿No? Sí, claro. No saben. A eso me refiero. No saben. Esa precaución. Pero al final, pues oye, el alcalde que no quiere hacer que no haga, pero permite que la alcaldesa o el alcalde que quiera hacer tenga los instrumentos y las herramientas. Y hay que decirlo, que, oye, los PAES, ¿no? Determinadas declaraciones de emergencia climática, sí se han hecho cosas. El tópico este de no se hace nada, no es cierto. Y lo que hay que pensar es en elementos que realmente signifiquen adentrarte en terrenos ignotos. Es verdad que lo que acaba sucediendo es que cuando lo hacen grandes ciudades, determinados lobbies meten el recurso, pero cuando lo hacen actores inesperados o en pequeños municipios, ni se te fijan, ¿no? Entonces hay que hacer. Y que luego las grandes ciudades tienen posibilidades desde un marco jurídico, desde un marco de defensa, desde un marco económico, que un municipio de una escala más pequeña no tiene a la hora de defenderse ante un posible demanda. Barcelona ciudad, pero que sí que tienen, pero tiene mayores marcos. Pero fíjate, Barcelona ciudad que tiene la carta municipal, que digamos que tiene un estatus específico, ¿no? Respecto al resto de municipios en España, como Madrid, en este caso. Le han tumbado algunas cosas. Sí, la zona de Barcelona también. No, le han tumbado las ciudades del entorno. En este caso le han tumbado, por un argumento paupérrimo, la pacificación del tránsito de Villa Laietana. Bueno, la de Madrid, el tribunal, reconociendo que el ayuntamiento tiene competencia para regular eso, lo que dice es que el estudio de impacto ambiental
Sí, no tenía suficientes alternativas valorables económicas del impacto. O sea, bueno, se mete en un elemento muy subjetivo. Ese es el problema que pasa con la adjudicatura. Pero dicho esto, yo creo que es verdad que no hemos habilitado un marco, pero eso yo creo que tendría que estar en la agenda. Pero fijaros, es un poco responsabilidad de todos que no lo esté, ¿no? Porque no hay espacios políticos que hayan introducido con fuerza ese elemento, ¿no? Del municipalismo, el escenario de los municipios al cambio y tal y tal. No introdujo la robustez del marco normativo que le habilitase precisamente para hacer eso. Vamos un poco ahí, que ahora casi nos estábamos cayendo ya ¿no? en lo negativo, en las dificultades. Vamos, a mí me apetece, porque igual es verdad que lo has contado muchas veces, ¿no? Pero sí que me apetece que en esta charla nos cuentes, porque hay gente que igual no conoce la experiencia que tenéis o que habéis tenido en el Prat, de esa transformación urbana a partir de un cambio de modelo. Un cambio de modelo no solamente energético, que igual nos hemos centrado mucho en esta charla en la parte de comunidades energéticas y demás, sino también, y como dice Laura, ese es mi libro, ¿no? Me gustaría conocer también un poco qué es lo que habéis hecho en materia de movilidad, cómo abordar la movilidad o cómo abordar la propia transición energética sin que se quede en un tema de es rentable, no es rentable, reduce muchas emisiones o no, sino también de la transformación social de las ciudades y de las localidades, ¿no? Cómo mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Y ahí, pues, un poco que nos cuentes un poquito. Mira, te voy a poner un ejemplo de movilidad, de lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho bien, ¿no? Fuimos a un proyecto que se llama Moves Iguales, para financiar cosas distintas, ¿no? A partir de un diagnóstico que hacíamos, conforme el principal problema de movilidad en el Prat no se producía. El Prat es un municipio de 65.000 habitantes, puerto, aeropuerto, pasa de todo allí, ¿eh? La DAM, la cerveza DAM, no sé, Amazon allí también, bueno, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿vale? El consumo energético de la ciudad es pírrico comparado con el del puerto, el del aeropuerto, el de la DAM, el de la SEAT, ¿no? Y podría continuar, ¿vale? Y el principal problema energético de la ciudad es la movilidad a los polígonos. Porque así como la movilidad interna, es decir, cuando yo analizo el consumo energético de una ciudad, lo principal, y os lo digo, es la movilidad, ¿eh? Distinto en Pamplona que en Barcelona, que en Sevilla, que en Madrid, ¿eh? En Madrid más usos térmicos, pero estamos hablando del 45, 50, 55% del consumo energético. Y en el Prat el problema son los polígonos, porque la gente de la ciudad se mueve, pero cuando vas al polígono, la estación de metro o del autobús te queda 2 kilómetros. Entonces, allí hicimos un MOVES para desarrollar una aplicación para que las empresas se pudiesen adherir, para descarbonizar la movilidad al trabajo, de tal manera que las empresas se adherían, le daban al trabajador y sabían si el trabajador había ido en transporte público o en bicicleta, y introducíamos un elemento de ayudas para que el trabajador fuese remunerado por su descarbonización al trabajo. No inventábamos la rueda. Esto ha funcionado muy bien en Francia y en Bélgica. La explosión de la bicicleta en Francia es esto. Porque al final, si tú te mueves en Pamplona, o en Tudela, o en Barcelona para irte al centro a currar, puedes ir en bici, o en transporte público, o caminando. Pero si yo me voy al polígono, voy a ir en coche, porque no llego de otra manera. Entonces, ese era un elemento muy determinante. Y lo que ha sido un factor en Francia, y perdonad, volvemos al económico, es que, oye, que al cabo del año tenía el currante o la curranta 500 euritos, que le venían de haber descarbonizado su movilidad, qué guay, ¿no? Y eso le permitía cofinanciarse o financiarse la bicicleta eléctrica, porque no estaba muy en forma para ir en bicicleta. Bueno, pero guay, ¿no? Bien, ¿no? Eso no lo pudimos tirar adelante porque no hubo manera que el ayuntamiento lo asumiese. Perdonad, para no pintar todo lo bonito, ¿vale? Ganamos la subvención y los equipos técnicos, y esto pasa a veces en la administración, más intervención, secretaría, candidatos a ayudar, perdimos la ayuda. Por contra, eso es lo malo. Lo digo para no explicar siempre lo bonito, ¿eh? No lo conseguimos. Para mí era revolucionario. Era un tema, era una propuesta preciosa, chulísima, pero no conseguimos que hubiese... Convencer y equipos técnicos no lo suficientemente motivados, porque la movilidad no era energía. Teníamos un equipo de energía para pocos
pocas, porque eran todas mujeres, pero súper cracks. Y luego no se entendió como una prioridad. Pero el elemento era también, yo creo, hay un factor psicológico de, bueno, si los que vienen a trabajar el Prat mayoritariamente no son, muchos no son del Prat. Eso también. Sí, que yo creo que esas dimensiones, eso sí que debería ser desde mi punto de vista una política de Estado. La movilidad en los polígonos, que para mí es un tema otro tema, la movilidad del transporte de mercancías última milla. Un dato, en Barcelona ciudad, el transporte de mercancías última milla, el e-commerce, 20% de la contaminación. Una realidad. Y el taxi, que son sectores que podemos electrificar todos, pero hay que darles más ayudas porque utilizan más el coche y porque no llegan a final de mes. Taxación justa, un temazo. Temazo. Bueno, porque es en realidad la piedra en el zapato de la transición. Ejemplo de éxito. Cuando yo llegué al Prat, me tenía que ir al área metropolitana, me bajaba del garaje del ayuntamiento, me cogía un coche de combustión. Y esos coches costaban un dinerito. ¿Qué hicimos? Hicimos un proceso de licitación. Metimos puntos de recarga en la calle, ¿vale? Para que el que tenga coche eléctrico pueda cargar, pero ya preveyendo instalar allí los coches del ayuntamiento, en la calle, para que se viese, ¿vale? 2. Como trabajador, yo tenía una aplicación cuando estaba trabajando en el Prat y si necesitaba el coche para ir a un sitio, abría el coche. Pero lo que hicimos es que esa flota de 14 vehículos, 14 digo bien, ubicados en diferentes puntos de la ciudad, el Prat son 65.000 habitantes, todo el mundo tenía un coche a 5 minutos caminando. ¿Vale? Ese coche, fuera de horario laboral del trabajador o la trabajadora del ayuntamiento, lo podía coger cualquier vecino o vecina a un precio más competitivo que el que hubiese ofrecido la plataforma, porque el ayuntamiento estaba pagando ya por el uso de ese coche. Mirad qué cosa más sencillita y más chorra, ¿no? Si me permitís. 14 vehículos en una población de 5.000 habitantes son pocos. Pues es un exitazo. Es decir, en poco tiempo 700 usuarios, ¿no? Quien ganó la licitación fue Son Mobilitat, que es una plataforma de vehículos. Yo soy usuario de Son Mobilitat. Yo siempre le digo a Ricard, ponerme coches más grandes y con autonomía distinta, porque creo que el problema de Son Mobilitat, yo en casa solo tengo uno, y en casa lo discutimos, ¿no? Solo hay uno y es muy pequeño, claro. El éxito en el Prat es precios más baratos, un perfil socioeconómico distinto ha accedido a él, y pools de 4 coches. Una percepción de que cuando vayas a buscar el coche va a haber un coche. Eso es un elemento. Porque si solo hay uno, el debate en casa no lo ganas. Yo lo sé. Vas a ir y no va a haber. Bueno, perdona, yo lo discuto en casa esto. El día que lo necesites. Y el día que lo necesitas, ¿no? Mi pareja es de Vilafranca y entonces, cuando vaya a Vilafranca, ¿qué? Si no hay. Y bueno, en fin. No, pero entonces, eso ha sido un exitazo. ¿Qué no ha funcionado también para ponerlo todo encima de la mesa? Son Mobilitat le pedimos que extendiese el modelo a empresas. Que lo mismo que hacía con el ayuntamiento, lo hiciese con la DAM o con empresas que utilizan el coche un ratito, pero no todo el tiempo. Y eso no ha acabado porque lo que queríamos era extenderlo como una mancha de aceite para que hubiese aún más oferta, ¿no? Pero ese modelo de vehículo eléctrico compartido con interacción de la flota municipal que es compartible, obviamente no vas a compartir el coche de policía, ¿no? La gente ahí con la señora, no. No nos pasemos, ¿no? Pero eso ha funcionado muy bien. La otra pregunta en respecto a la movilidad es cómo conseguir, que antes lo planteaba Laura, decía, no se puede. Si se pudiera, ¿cómo conseguir que el coche, que no cambiemos un modelo de ciudad del coche de combustión por una ciudad del coche eléctrico, ¿no? Y más desde el enfoque que se puede tener ahora mismo, que ahora mismo no se podía tener coche eléctrico, es un poco debate, ¿no? Pero el 1 sobre de julio todo nos ponemos todos a cargar. Eso es. A lo que me refiero es qué pasa o qué va a pasar o cómo conseguir que ese modelo de transición energética no derive en afianzar, consolidar o incluso
replicar un modelo económico que ha supuesto la invasión de las calles por hoy, ¿no? Por la ocupación del espacio público, de la vía pública, ¿no? El 70% de la vía pública en Barcelona está ocupada por el coche. Y eso que tenéis superillas. Y eso que tenemos superillas, pero el 70%, es decir, una barbaridad. Y lo normalizamos, ¿no? Y tú aparcas el coche en la calle y estás ocupado. Es decir, si el problema que tenemos es que no tenemos, no sé, lo primero. Es decir, ahora mismo en España hay un escenario de que el renovable se va a frenar porque el talón de Aquiles de la transición energética en España no es la generación de renovables, sino la escasa electrificación de la movilidad y de los consumos térmicos. La red agua, es decir, hoy consumimos menos electricidad que en el 2007. Y tenemos muchas más renovables. Entonces, atención, yo no digo que consumamos más energía. Yo lo que digo es que consumamos menos energía y, por tanto, hay que subir la electricidad para descarbonizar movilidad y usos térmicos. Entonces, sí que cabe, lo primero. Otra cosa es cómo organizamos los puntos de recarga, pero caber en la red cabe. Al contrario, nos interesaría precisamente que la movilidad que la hacemos con la energía que viene del subsuelo de Arabia Saudí, que viene de ahí, ¿no? La hiciésemos con los aerogeneradores o con la fotovoltaica que hoy nos da rentabilidad. Eso es lo primero. Lo segundo, por tanto, que caber cabe. Otra cosa es que convenga que sustituyamos 23 millones de vehículos de combustión por 23 millones de vehículos eléctricos. Yo creo que no. No conviene. Y no conviene por una cuestión de la ocupación de la vía pública y porque creo que tenemos que protagonizar un cambio cultural en nuestra relación como personas con el coche. Es decir, todos tenemos una... Yo vengo de una generación... objeto de deseo. Objeto de deseo. Bueno, a mí me regalaron, con 18 años, me regalaron un coche. No digo que era un 127, que era casi como iba, matrícula de Madrid en Barcelona, ¿no? Matrícula de Madrid, ¿vale? Estaba muy contento. Entonces, a lo que voy. Creo que hay un cambio cultural. Eso es positivo. Es decir, hoy las generaciones jóvenes, más en el ámbito urbano que en el ámbito semi, eso es cierto, ¿vale? Tienen una cultura del coche ya más de uso y no de la propiedad. Y sí que es cierto que hay alguna gente, no toda, de la industria del automóvil que empieza a hacer papers y reflexión sobre el cambio cultural. La Fundación Renault, un poco sospechoso, ha elaborado papeles sobre la cultura del servicio. Ahora, eso es una reflexión que nos interpela a territorios, digamos, donde la industria del automóvil es muy potente. Yo tengo muchos amigos en SEAT. Parte de mis amigos trabajan en SEAT. Y vosotros en Navarra, la Volkswagen pesa mucho, ¿no? Entonces, claro, las cosas como son, ¿no? Un coche eléctrico cuesta menos horas de producir, tiene muchas menos piezas. Y ese cambio de la cultura del servicio significa que tienes que tener menos gente en la fábrica y más gente garantizando el servicio, ¿vale? Y eso es un cambio en la cultura laboral sindical importante. Entonces, es profundo, ¿eh? No solo la movilidad, ¿eh? Ahora, la industria está empezando a hacer esa reflexión. ¿Cómo puedo proveer el servicio y no la propiedad? ¿Vale? Y ahí es donde yo creo que tenemos que entrar con nuevas figuras. La comunidad energética, visto el éxito que hemos tenido con el coche eléctrico compartido en el Prat, yo te diría que hay más modelo de negocio, comunidad energética, movilidad eléctrica compartida, que en autoconsumo. Porque en el fondo es una variable mucho más determinante. Y claro, un coche eléctrico, perdonad, que con el descuento te sale a 30 euros día, yo me cojo un coche eléctrico, me voy a Tarragona un fin de semana y en 60 euros tengo el combustible incorporado. La electricidad en este caso, por 60 euritos, pues ni tan mal, ¿no? Claro, el reto es que estas plataformas sean capaces de ofrecerme coches que no solo me permitan ir de Barcelona a Tarragona tranquilamente, sino que me permitan con una mayor autonomía, pagando un poquito más, poner los modelos. Pero
Entonces sí que creo que tenemos que ir a eso, porque claro, el modelo este de 23 millones de vehículos de combustión, pero fijaros, el día que estamos en la operación salida, a mí es una cifra que me encanta darla, ¿no? Cuando estamos todos en las carreteras, todos, ¿cuántos coches hay en la carretera? ¿Cuánto diríais? El fin de semana eso es operación salida, venga, y los navarros os vais a Salou, los de Tarragona se van al Pirineo, todo. No llega a 10 millones. ¿Te los vas a decir menos de los Sí, no, 10. No, 10 es mucho, 10. Es 10. 10 es mucho. Pero hay 13, 14 que no sirven para nada. Es decir, nuestra economía está invirtiendo en un bien sofisticado, caro, para tenerlo aparcado. Cosa más loca, ¿no? Cuando podríamos invertir esto en transición verde o en cultura. Y en pegarnos... ¿Me explico? Entonces, a lo que voy es... eso no es en términos económicos. Sí, yo aquí sí que creo que la izquierda o la izquierda verde tiene que pensar muy en términos económicos. Me estoy poniendo a mi vertiente menos jurídica, perdón. Digamos que ambos tenemos territorios, ¿no? Dependientes, ¿no? Y evidentemente creo que los que habéis venido y las que habéis venido estaría muy bien que pudierais con puntos de sensibilidad, ¿no? Que es en el suelo agrícola, apostar solo por un poco una memoria de lo de que el coche pueda dar la energía a las casas de redes y si la red impactada para algo así o cuando en alguna de las charlas que hemos tenido era imposible mucha energía en la barra, un montón de energía eólica para los que somos bastante neófitos. Entonces, la red está bien mal. Yo he tenido una legalización de 14 Creo que cuando pusieron las hidroeléctricas o la industria textil. Ahora bien, biodiversidad. Y luego voy a los elementos de pacto social, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que abrir aquí es el melón de energía, es decir, ¿qué compensaciones se le da al territorio cuando esa renovable se desarrolla? En Cataluña hay una norma que dice que el 20% de los proyectos a partir de determinado tamaño tienen que salir a la inversión local. Me parece bien, pero me parece insuficiente. Porque el paisano que no puede invertir, entonces, ¿ese qué? Yo creo que lo que hay que hacer es un marco para construir acuerdos de mejora, perdonad, de las condiciones económicas del entorno donde se desarrolla la renovable. Y eso tiene... Y sociales. Y sociales. Pero eso tiene una relación, desde mi punto de vista, con una energía más barata. Es decir, con acuerdos, y volvemos a la comunidad energética, con acuerdos bilaterales para hacer que donde se hace un parque, la energía es a X euros el megavatio hora. La existente y la futura. Entonces, eso nos abre una reflexión ya más delicada. Es que en España teorizamos, y esto Dani Pérez creo que lo explica muy bien en su libro, ¿no? Que lo que vamos a hacer es una energía más barata y en realidad es el gran debate sobre el modelo, el debate del modelo de precios, el modelo marginalista y la pugna entre España y Alemania. Tiene una lógica geopolítica. Si hay un modelo que no es marginalista, España gana mucho más competitividad respecto a Centro Europa y la industria electrointensiva se viene al sur de Europa. España deja de ser solo un modelo turístico y se convierte en un modelo industrial. Pero ahí voy a una reflexión y yo creo que hay que introducirla. En España tenemos peajes únicos. Es decir, a mí me cuesta consumir lo mismo. A vosotros os cuesta lo mismo. 1 kilovatio de un parque eólico que tenéis, los cargos y peajes, a 20 kilómetros, ¿vale? Que a mí. Eso no es razonable. El modelo de peaje único no es razonable. Entonces, lo que tienes que hacer es
elementos de bilateralidad entre el promotor y la comunidad y el entorno para garantizar mejores condiciones de la energía presente y la futura. Porque la futura lo que te va a permitir es que un taller que nunca se iría a ese pueblo, por el variante de energía, va a meter el taller o la fábrica en ese pueblo. Y eso significa un elemento, oye, ya vamos a empezar el rizo, de industrialización del entorno rural. ¿Y por qué no? Mi opinión es, ¿y por qué no? ¿Vale? Y luego, esto es un elemento, digamos, de... También cambiaría el paisaje. Que también cambiaría el paisaje. Daría trabajo, daría más puestos de trabajo. Pero generaría Puestos de trabajo. Nueva actividad en el entorno rural. Nueva actividad que se producía hace 100 años. Porque, no sé, el pueblo de mi padre hace 100 años eran 3.500 y son 500, ¿no? Entonces, no es tan raro, ¿vale? Eso es un factor. Pero eso significa una cosa. Eso significa que el promotor que hace bien las cosas con compensaciones ambientales, no, con mejoras ambientales, no compensaciones, no hablo de compensaciones, sino de mejoras ambientales, y con retorno al territorio, tiene que tener prioridad en acceso y conexión. Porque hoy el promotor que lo hace mal, el que lo hace bien y el que lo hace regular, están en las mismas condiciones. Eso no puede ser. En Navarra no. O sea, ¿Cómo lo haces? viene obligado. A ver, yo siguiendo además tu apuesta, yo creo que ese debate plantea una realidad contraintuitiva, esta sensación de que los parques eólicos y fotovoltaicos vienen como una marabunta que están arrasando el territorio, no es cierto, al menos en Navarra, cuando tú pones las capas de protección y de preservación del suelo una sobre otra, se están denegando muchísimos más megavatios que los que se están autorizando. Pero no solo en Navarra. Yo hablo porque es el que realmente conozco, ¿no? Sin embargo, tienes esa sensación de renovables sí, pero no así. ¿Pero cómo así? O sea, y además es que en los que se autorizan se está obligando vía evaluación ambiental a introducir medidas compensatorias ambientales, no económicas. Entonces, ya se está trabajando por hacer una transición en ese sentido. Lo que pasa es que es verdad que hay una sensación o un run. Ya, pero eso es cierto en lo ambiental. Pero el problema es que el que te paga con el territorio, con energía más barata, con PPAs, ese sí que no tiene ninguna ventaja. Ese ninguna. Entonces, eso no puede ser. Tiene que haber un marco normativo desde mi punto de vista. En Valencia estuvieron a punto de sacar un real decreto muy interesante, que yo lo tengo, pero se quedó en un cajón, que yo creo que habría que pensarlo y adaptarlo a cada marco autonómico, para garantizar precisamente que el acceso de conexión y esos proyectos tienen prioridad. Y luego hay que abrir otro gran debate, que ese no es local, sino es el modelo a nivel nacional, estatal. El peaje único no tiene sentido. Yo creo que hay que discutirlo eso. Es decir, no puede ser que los territorios que aportan más no tengan ventajas competitivas respecto a los que no aportan. Y si eso tiene que significar un desplazamiento de población, de Madrid y Barcelona hacia las zonas productoras, pues que lo hagan así. Como ha sido cualquier industria. Como ha pasado a lo largo de la historia. Sí. Entonces, yo lo que creo es que hay un problema de fondo, que es que hoy el territorio que no cumple no tiene ningún aliciente para cumplir, ¿no? Porque, perdonad, hoy Cataluña, ¿no? El modelo catalán es un modelo al que vamos, ¿no? En el que vamos a tener un paisaje estupendo en Girona, que no en Tarragona, ¿eh? Porque Cataluña también tiene su sur. ¿Vale? Estupendo en las comarcas gironinas, sin coste alguno. Porque ya van a poner los maños, las plantas eólicas y las fotovoltaicas, ¿o no? Sí. Pues eso no puede ser. Es decir, que en Aragón ponen más, tiene que haber ventajas competitivas para Aragón. Y eso significa romper el principio de peaje único. Este principio es un principio sacrosanto en el sector eléctrico y entre los profesionales eléctricos, ¿vale? Y eso, yo creo que eso hay que discutirlo. Incluso, bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Tenéis por ahí? Sí, me llama un poco la atención esto de los peajes, de poner peajes distintos, porque, claro, hoy hay mucho cierzo, la eólica del Valle del Ebro está a pleno rendimiento, y entonces tienen un tipo de peaje. Mañana que se para el cierzo y no hay, la energía nos está vendiendo a otro sitio. Al final vivimos en un sistema completamente interconectado. ¿Cómo sé yo desde dónde me está llegando la energía? O mejor dicho, hoy me está llegando desde aquí,
a lo mejor dentro de 3 días para el Cierzo me están yendo de las nucleares de Tarragona o de las hidráulicas Sí. del Duero. Sí, pero Entonces, ¿cómo tendríamos unos peajes dinámicos? no, porque lo podrías calcular, es decir, ese cálculo lo podrías tener perfectamente, pero lo que está claro es que tú tienes tanta potencia generada de tantos kilovatios generados en un territorio al año, no va a días esto, y lo que puedes hacer es un cálculo. Habría que ponderarlo con otros factores. ¿Y qué otros factores? La potencia eólica navarra o aragonesa no es la potencia eólica extremeña. Extremadura no hay viento. Entonces, hay que ponderarlo, pero a lo que voy es, ¿qué es mejor? ¿Eso? O cuando yo cojo una autopista pago lo mismo, haga 1 kilómetro o haga 1000. Entonces, lo que yo digo no es ninguna barbaridad. Es decir, peajes distintos por territorios existen en los países del norte de Europa. Entonces, hay que introducir elementos, pero esos elementos no tienen que ser absolutos en el sentido de una discriminación total. Tienes que introducirlo, pero yo creo que ese es un factor que hay que incorporar. Ahora, lo más relevante es cómo discriminas al buen promotor del mal promotor. Y eso sí que no lo tenemos articulado. Pues habrá que articularlo, pero no aquí, porque ya tenemos que cerrar. Muchas gracias, Joan. Ha sido un placer, una charla genial. Aquí ha habido cosas que le han roto esquemas a algunas personas. Sonrío porque no había más que ver la cara de Ruth cuando estabas hablando de determinados temas. Y sobre todo dar las gracias a todos los que habéis venido, a todos y a todas, a todos y a todas los que hayáis visto la charla online y la veáis en diferido. Este es el colofón de estas primeras jornadas ecosociales, colofón que acaba aquí en Tudela, pero que esperamos que el año que viene pues, que puedan tener unas segundas jornadas ecosociales y en las que traigamos a gente tan interesante como ha sido Jan, como ha sido Emilio, como ha sido Héctor. Como vendrá el siguiente Aitor. congreso de comunidades En un año estoy de Navarra. Y Cada año vengo. Gracias a todos y a todas y esperamos vernos en la siguiente. Así que, nada. ¿Para dejarlo colgado?